Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, primeramente, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa, para honrar y glorificar, Señor, tu nombre. También honrando el día de la resurrección, Señor. Pedimos en esta mañana que al leer tu palabra sea tú bendiciendo, Señor, a cada persona que la lee y que tú la reveles, Padre Celestial, a cada uno, Señor. Nos colocamos en tus manos, pidiendo que tomes control de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 25. Libro de Levíticos. Vamos a leer del verso 9 al verso 13 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: entonces hará tocar la trompeta fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Luego quiero leer otro texto en el libro de Génesis, capítulo 20. Verso 3 al verso 7. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, mi hermano, él es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no lo devolvieres, sabe de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, al leer tu palabra, Señor, solamente pedimos, Señor, que tú nos ayudes por medio de ella y nos la reveles, Señor, tomes control de los labios que hablan, de los oídos que oyen, Señor, y así podamos ser ayudados en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Agradecidos con el Señor Jesucristo, primeramente por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra con ustedes, nuestro pastor, el hermano Fabio, que nos cede en esta mañana para hablar con ustedes también de la palabra del Señor. Solamente voy a hablar por unos minutos y vamos a hablar un poco del mensaje restauración del árbol novia, pero de allí voy a tomar una partecita donde vamos a hablar de la ley de Dios en nuestros corazones. La ley de Dios. Lo primero que dice el santo profeta de Dios, y voy a leerlo como él lo dice, dice el hermano Branham que Dios tiene una ley para todo. Y esa ley dice que aún la naturaleza, cada cosa
tiene una ley que controla. Si es la gravedad, si es el mar, si es el sol, si es la luna, si es cada cosa, cada árbol, dice el profeta, cada uno tiene una ley que lo controla. Ahora también dice el profeta, para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios, Dios también tiene una ley que debe de controlar al Hijo de Dios. Y esa ley es la palabra de Dios. Quiero leerlo aquí, dice el santo profeta de Dios. La ley de Dios, dice el profeta así. Es como si alguien se hubiera robado una propiedad y tienen retenido la propiedad por algo. Entonces uno puede usar la ley e ir a esa persona. La ley obliga, hace que esa persona le devuelva la propiedad de nuevo a su dueño. O sea, eso es en la parte material. Dice el profeta que si una persona se le roba la propiedad a otro, dice que él tiene el derecho y hay una ley que obliga al ladrón que le devuelva la propiedad de nuevo a su dueño. Ahora dice el hermano Branham que ese ladrón hoy se llama el diablo, trayéndolo a la parte espiritual. Dice que el diablo se le roba a los hijos de Dios el gozo, la felicidad, se le roba todo lo que el Señor le ha dado en la parte espiritual. Entonces dice el profeta, hay una ley que obliga al diablo que le devuelva las cosas a los hijos de Dios. Y esa ley es la palabra. Ahora dice el profeta, esa ley es fe en la palabra. Por eso cuando una persona se ora por él para reclamar algo o él está pidiendo por algo, dice el profeta, él debe de tener fe en la palabra, y esa fe es la ley que obliga a Satanás que le devuelva lo que le pertenece a usted. Ahora, dice el profeta, la ley obliga a su cumplimiento. Ahora, tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio a nosotros. Pues Dios tiene una ley y Dios está en su palabra. A ver, ¿cuántos creen que Dios está en su palabra en esta mañana? Ahora, tenemos varios derechos para la iglesia en esta mañana. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir los reclamos en contra de Satanás y decir, devuélveme eso. Y él tiene que hacerlo. O sea, lo primero que es que Dios mandó la palabra, esa palabra es una ley, pero usted tiene que creerla. Cuando usted cree la palabra y va en contra de Satanás, Satanás tendrá que devolverle lo que le ha quitado a usted. ¿Verdad? Y él tiene que hacerlo. Oiga, o sea que cuando una persona, cuando yo, cualquiera de nosotros, Satanás nos roba algo, usted tiene que ir a reclamarlo. Y dice el profeta, él tiene que hacerlo. Tiene que devolverle a usted lo que le ha quitado. Pues podemos usar el agente de Dios, el Espíritu Santo, ponernos de rodillas y decir, así dice el Señor. Él tiene que cederlo, no le queda otra, porque el Espíritu Santo está allí para obligar que Él le devuelva lo que le ha quitado a usted. Es el agente de Dios, es el Espíritu Santo. Y Él obliga, recuerde que la ley obliga a que le devuelva, dijo el profeta, la ley obliga, si es un robo, la ley obliga a que esa persona le devuelva lo que le ha robado a usted. Y en esta mañana está el Espíritu Santo, el agente de Dios que obliga a Satanás que tiene que devolverle lo que le ha quitado. Pero el problema con nosotros los cristianos es que
no reclamamos lo que nos pertenece. No reclamamos lo que Dios nos dio, todos los privilegios, todas las promesas. El diablo viene y nos las quita. ¿Y qué es lo que toca hacer, dice el profeta? Reclamarlas. Ponernos de rodillas y decirle: Señor, así dice el Señor, Satanás, devuélveme, estoy reclamando lo que me pertenece. Puede ser enfermedad. Si es enfermedad, dice el profeta, cuando hay una oración, cuando se pide por algo, por una persona que está enferma, la persona debe de tener fe. Y esa fe obliga que Satanás se vaya con su enfermedad de su cuerpo. O sea, no solamente ir con la palabra del profeta, tiene que haber una ley, y esa ley es la fe que hace cumplir que esa enfermedad se vaya de la persona, y la persona dice: yo soy sano. Esa es la ley, creer a la palabra. Dice el profeta de Dios: los derechos que Dios nos dio, pues Dios tiene una ley, y su ley es la palabra, y se pone a funcionar cuando hay fe en la palabra. Y el hermano Branham toma un texto, dice Marcos 11:24, donde dije: si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, lo que tú digas sucederá. O sea, esa es la ley para que se cumpla en la oración. Cuando reclamamos los derechos, dice el profeta, usted tiene que tener fe de que va a suceder conforme usted lo está pidiendo. Ahora, no imaginación, porque imaginación es una cosa y fe es otra. Tampoco es esperanza. La esperanza dice: no, es por si de pronto sucede, por si al caso. Dice el profeta, no. Dice el profeta, es fe en la palabra. Y la fe dice: es mío y ya. La fe no conoce obstáculos. La fe no tiene obstáculos. La fe cree la palabra y no tiene obstáculos. La ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente, con engaños, ha tomado de Dios. Siendo las almas de los hombres lo que él tomó de Dios, almas de mujeres, de niños, afligió a la gente con enfermedades corporales, cuando Dios los creó a su imagen, para que fueran como él. Y a la iglesia le son dados los derechos legítimos, legales por la Biblia, para que tome el Espíritu Santo y reclame lo que le pertenece. Ahora hago una pregunta: ¿cuántos quieren reclamar lo que el diablo los ha quitado? El diablo le ha quitado el gozo a una persona, la ha amargado, la llena de cosas del mundo, la llena de, yo no sé, de tantas cosas. Pero recuerde, hay una ley del Espíritu Santo que lo obliga, que eminentemente tiene que devolverle su salud, su gozo. Ahora, dice el profeta de Dios, voy a leer otro extracto. Si Satanás le ha robado el privilegio de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, nosotros tenemos un derecho en esta mañana, por el Espíritu Santo, de hacer cumplir lo que Dios dijo: devuélvemelos. Sencillo, o sea que hay algo. Si Satanás le ha robado el privilegio a una persona de ser un hijo o una hija de Dios, en esta mañana usted puede reclamarlo por el Espíritu Santo y hacer cumplir lo que Dios dice en su palabra: devuélvemelo. Si Él ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios sean cumplidas. Por sus llagas usted y yo fuimos sanos. Amén.
devuélveme, suéltalo, devuélvemelo. Entonces, en esta mañana, dice el profeta, hay una ley que obliga a Satanás que devuelva lo que nos ha quitado a nosotros. Ahora, recuerde, esa ley es la palabra del Señor. Y vamos a leer, voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Verso 16. A ver, hay una ley que hace cumplir todo. Para los hijos de Dios, la ley es la palabra. ¿Y cómo funciona? Con fe en la palabra. Luego dice la palabra del Señor, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si usted mira acá, ¿dónde iba a poner Dios la ley de él? Le iba a poner en el corazón. Recuerde que esa ley es la palabra. ¿Dónde iba a escribir Dios la ley? En el corazón de sus hijos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa ley escrita allí, que es la palabra del Señor, obliga. Escuche usted esto, dice el profeta, la ley de Dios en el corazón de un hombre o una mujer lo obliga a amar a su enemigo. No es si quiere. Dice la Biblia, nos obliga a amar a nuestros enemigos. Porque no es usted, es la ley de Dios, que es la palabra, lo obliga a usted a actuar como un hijo de Dios. Por eso Dios las escribe allí en el corazón. Lo hace, esa ley de Dios en el corazón de la persona, lo obliga a que deje las cosas del mundo a un lado. Nos obliga a que deje las modas a un lado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo obliga a usted, dijo el profeta, el que le pone el deseo, el que lo hace a usted que no utilice nada de afuera. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Lo hace vivir, lo obliga a vivir como un cristiano. Porque ya no es usted, es la ley de Dios en usted, escrita allí en su corazón. Lo obliga, mejor esa ley de Dios, lo hace de que usted no se corte el cabello. ¿Por qué? Porque la ley de Dios en su corazón, si lo va a hacer, le dice, eso está mal. No lo haga. Que deje de estar viendo cosas incorrectas. Porque la ley de Dios está escrita en su corazón y lo obliga. Y en otra parte dice el profeta, lo protege a usted para que no haga eso. Porque mayor el que está en vosotros que el que está allá afuera. Es la ley de Dios. Voy a leer este párrafo que dice el profeta de Dios. Esto es todo, no es la roca de Gibraltar, sino la roca de los siglos. Usted suba a la roca de los siglos, que es la palabra de Dios. Tome su posición y párese mientras las puertas del infierno batallan contra usted. Con esta perfecta seguridad, que Él lo prometió, no falla ni fallará. Eso es fe. Por eso es que no se asusta. El diablo no es más que un fanfarrón que resopla.
Es puro trueno sin relámpagos. Pero le diré, hermano, el poder relampagueante de Cristo resucitado le pone allí una certeza en usted que sacude el alma de ese profundo sueño de las cosas terrenales y lo transporta a un hábito inmortal, para que crea en Dios y crea su palabra y acepte su palabra y llame las cosas que no son como si fuesen. Amén. Él viene por una iglesia redimida por la sangre del Cordero, una iglesia elegida, apartada, comprada, lavada y planchada, sin mancha ni arruga. Que Dios nos ayude a poner nuestra fe en el lugar correcto en esta mañana y salir al campo de batalla diciendo: Satanás, tú eres un mentiroso. Jesucristo murió para librarme. Esto es mío. Vete de aquí. Esto me pertenece a mí. Si ustedes que tienen sus derechos volvieran en esta mañana a su casa y allí se encontraran un montón de borrachos en su casa, armando alboroto, fumando, bebiendo, maldiciendo y viviendo inmoralmente, ustedes les dirían: salgan de aquí, esta es mi casa. Si ellos le dijeran: bueno, nosotros somos seres humanos y esto fue construido para seres humanos, nosotros tenemos derecho de estar aquí, usted les dirá: esta es mi casa y tengo el título de prueba que es mi propiedad. Si les muestra el documento y no se van, hay una ley aquí que los hará irse. Dice el profeta: si usted encuentra su casa invadida de borrachos, fumando, bebiendo, haciendo cosas inmorales, ¿qué hace usted? Usted va y lo saca y ellos le dicen: no, es que esto es de nosotros. Dice el profeta: usted les muestra el título de propiedad, que eso es suyo, y ellos tienen que irse porque hay una ley que prueba de que eso es suyo. Luego dice el profeta: ellos tendrán que irse. Y a ese demonio que se acercó a usted en esta mañana tratando de enviarlo al sepulcro prematuramente o debajo o una enfermedad, lean el documento de Dios: por sus llagas nosotros fuimos sanos. Y si no quiere creer que hay un Espíritu Santo aquí, la ley de Dios lo echará de allí. Eso lo probará. Solo llame a Jesús a la central: Jesús, y vea si algo no va a suceder. Los ángeles de Dios ocuparán sus posiciones y ese demonio se irá. Pero usted tiene que venir con el documento de propiedad, decir: esto es mío, yo soy un hijo de Dios, esto me pertenece. Y dice el profeta: si no quiere irse, entonces hay una ley de Dios que lo obliga a que se vaya de la vida de una persona. No aquí arriba o aquí abajo. Usted ha leído su título claramente y sabe de qué se trata. Oh, hermano, me siento como si pudiera tomar alas y salir volando. Luego dice el profeta aquí: todo es controlado por leyes. Todo el sistema de Dios es controlado por leyes. Tengámonos aquí por un momento. Veamos el mundo, la órbita, todo es controlado por una ley. Quiero bajar aquí otro poquito, dice el profeta. Todo es perfecto, dice el profeta. Todo tiene su ley y los hijos de Dios tienen una ley que es vivir la palabra. Eso es perfecto porque se mueve de acuerdo a la ley de Dios. Ellos saben cuándo es. Ahora, voy a irme más abajo, dice: él confesó a Cristo antes de morir. ¿Se da cuenta? ¿Qué inteligencia hace bajar eso? Es una ley. Una ley que Dios ha puesto en orden, y esa ley es la ley de Dios que tendrá cuidado del individuo. Recuerda, esa ley es la palabra.
Esa ley está escrita en su corazón y esa profeta, ella tendrá cuidado del individuo. Amén. Ustedes saben, a mí no me importa cuánto llore usted diga, el sol no brillará más en este verano, brillará de todos modos. Porque hay una ley en él que lo obliga a salir. Hermanos y hermanas, quiero preguntarles algo quiero decirles algo y preguntarles algo. Algo si somos nacidos del Espíritu de Dios. Dios no tiene partes débiles ni fuertes. Él es todo Dios. Dios no tiene parte débil y parte fuerte, no. Él es todo Dios. Si tuviera suficiente de Dios en usted, quizás solo una sombra, eso sería suficiente para poder crear una tierra nueva. Voy a volver a leer para que lo pactemos mejor. Hermanos, si somos nacidos del Espíritu de Dios, Dios no tiene partes débiles ni partes fuertes. Él es todo Dios. Si tuviera suficiente de Dios en usted, quizás solo una sombra de Dios en usted, eso sería suficiente poder para crear una tierra nueva. Imagínense, dice el profeta, si somos nacidos del Espíritu de Dios, Dios no tiene partes fuertes ni partes débiles. Él es todo Dios y lo llena todo en todo. Dice, si solamente hubieras una sombrita de Dios en su corazón, eso sería suficiente para poder crear una tierra nueva. Para crear una nueva luna y un nuevo universo. Es Dios, Dios es fuerte. Ahora, en esta mañana aquí cada creyente tiene vida eterna. El Espíritu de Dios en usted es suficiente poder para levantar los muertos, para orar por el enfermo y que se sane, para vivir la palabra. Es el Espíritu de Dios en usted controlando a la persona. Ustedes son hijos de Dios y el Espíritu en usted lo levantará en el día de la resurrección. No importa si nos vamos antes de tiempo. No importa si partimos antes de que el Señor venga. Hay una ley en usted que un día lo levantará del polvo de la tierra, porque era la misma ley que había en el Señor Jesucristo. No permitiré que tu santo vea corrupción. Era la palabra. Vino el Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, bajó al infierno y en una mañana como esta resucitó. Porque la ley lo decía, la palabra lo decía, y él no podía quedarse allí. Dice el hermano Branham, hoy también el Hijo de Dios no se va a quedar allí. Hay una ley que lo levantará un día de estos, y esa ley es el Espíritu Santo que lo levantará. Entonces el Espíritu de Dios en usted, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el momento que murió, su alma descendió al infierno y predicó a los espíritus que estaban en prisión, los cuales no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Su cuerpo fue al sepulcro, pero antes de morir encomendó su espíritu en las manos de Dios. Su espíritu fue a Dios, su alma fue al infierno y su cuerpo al sepulcro. Jesús fue apanado en la resurrección hasta que la escritura pudiera cumplirse. Él no podía regresar porque tenía que permanecer en la tumba por 3 días y 3 noches. Pero cuando la escritura se cumplió toda, esa barrera fue quitada. Su espíritu descendió a su alma, su alma a su cuerpo y se levantó de nuevo. Cuando nosotros morimos, nuestras almas van debajo del altar de Dios. Bueno, ya voy a leer más adelantico. Ahora dice el profeta, los hijos de Dios crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. Cuando el Espíritu Santo está en su corazón,
La ley, dice el profeta, crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. En usted hay un poder para hacerlo. Si tiene una sombra del poder de Dios en usted, tiene el poder para hacerlo. Por eso, como hijo de Dios, como hijos e hijas de Dios, usted tiene el poder de Dios en su corazón para hablar la palabra y que ella venga a cumplimiento, pero usted tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Dice el hermano Branham, nosotros hoy tenemos un documento que abarca hasta el Calvario. La sangre, en este momento, dice el profeta, es tan efectiva como si apenas hubiera sido derramada hace 5 minutos. Es tan efectiva como si apenas hace 1 hora hubiera pasado esto hace 2000 años. Hoy tiene el mismo poder. Y hay un documento que nos dice que ya fue hecho, que eso le pertenece a usted, que usted no tiene por qué, dice el profeta, si el diablo lo ha afligido, el Señor murió por usted para que usted viviera una vida sana y saludable. ¿Entienden lo que les digo? El poder que está en usted hará. Usted podría traer un mundo a asistencia por la palabra y vivir en él. Aleluya. Allí lo tienen. Ese es el poder que está en la iglesia en esta hora. Pero está controlado por una ley que no es guardar mandamientos, es tener fe en la palabra. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Si usted puede creerlo, todo lo que Dios guíe a su alma a creer es suyo. Todo lugar sobre el que ponga la planta de su pie por fe, Dios se lo da a usted. Amén. Es suyo. Usted posee, si puede hallar la llave para esa ley de fe que abre las promesas de Dios para usted. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si usted es un hijo o una hija de Dios, eso nunca lo abandona. Está con usted todo el tiempo. Su fe cree en la palabra. Aleluya. Usted cree la palabra. Sin importar. Si el diablo viene con cualquier cosa, por eso dijo el profeta, Dios no quiere cristianos miedosos. Dios no quiere cristianos miedosos que le tienen miedo a todo, como las medusas. Dice que le tienen miedo a todo y vienen los cangrejos y las cortan, las vuelven pedazos en las playas. Dice, Dios quiere cristianos con carácter cristiano. Dios quiere cristianos con carácter, no de pelear con su hermano, ni de estas cosas. Dios quiere cristianos con carácter que se paren por la palabra y por lo que dice la palabra del Señor. Esos son los cristianos que no le tengan temor al diablo. El diablo ya fue derrotado. El diablo ya fue derrotado hace 2000 años. Él ya dijo, profeta, el diablo ya es un fanfarrón. Él es un fanfarrón. Él no tiene poder sobre usted. Pero si en esta mañana venimos con la ley de Dios a reclamar, entonces, dijo el profeta, Satanás tendrá que devolverle lo que le ha quitado. Dice el profeta, la iglesia a veces, nosotros como individuos nos da temor. Yo lo que quiero decirle en esta mañana es que no hay por qué haber temor, porque el Señor ya pagó todo por nosotros. ¿Sabe qué dijo el profeta? Usted no tiene necesidad de disparar un solo tiro, porque todo ya fue hecho. Él ya lo hizo. Usted lo que tiene que hacer es creer la palabra en fe y ponerla a funcionar. Colóquese de pie. La ley de Dios, escrita en usted y en mí, en nuestros corazones, lo obliga a vivir la palabra.
lo obliga a que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Se lo puede creer en esta mañana? Vamos a orar. Le damos gracias al Señor por su palabra. Recuerda que es el mismo Espíritu Santo, es el dador de esa ley. Está aquí, el agente de Dios, para que así sea hecho. Solamente lo que usted tiene que hacer es creerlo. Creerlo. Y esa fe obliga a que Satanás se vaya. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, sabiendo de que esa ley de Dios es tu palabra. Y cuando nosotros creemos esa palabra, nuestra fe comienza a traer, Señor, a cumplir, a funcionar esa palabra en lo que estamos pidiendo, Señor. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, ya fue derrotado hace 2000 años, Señor. Y lo que tú quieres que tu pueblo sepa es que ya todo fue hecho por nosotros, de que no hay que disparar un solo tiro ya porque ya tú lo hiciste. Fue derribado. El último, lo que él tenía era la muerte, pero el aguijón lo llevaste tú en la cruz, Señor. Y de ahí en adelante ya ni la muerte tiene poder sobre un cristiano. Padre, en esta mañana pedimos para que esa ley, Señor, esté en nuestros corazones. Así como cada cosa de la naturaleza tiene su ley, el pez tiene su ley, las aves tienen su ley, el sistema solar, todo tiene su ley. Que esa ley hoy, Señor, siendo la palabra para los hijos de Dios, también esté en nosotros, Señor, y nos controle y vivamos conforme a la palabra como hijos de Dios. Que nos ayude, Señor, a ser cristianos, no con carácter, Señor, pero no de pelear con los hermanos, sino carácter para creer la palabra, sin tenerle temor al diablo y saber que es nuestra posesión. Señor, aún como leímos el texto, cuando allá la trompeta sonaba, dice que el esclavo regresaba a su posesión de nuevo, porque era libre. Creemos que hoy la palabra vino de nuevo, traída por el séptimo ángel, Padre, por el profeta de Dios. Vino a traer libertad. Vino a decirle a los hijos de Dios, ya usted no tiene por qué ser un esclavo. Usted es libre y regrese a la posesión que le pertenece. A esa posesión por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Padre, nos abandonamos en tus manos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.